Bueno, vamos a arrancar. Ya el Instagram está preparado también. Sí, ya está. Sí, yo estoy viendo que hay varias personas que están saludando. Espectacular. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la licenciada Gisela Rosenthal por brindarnos un ratito de su tiempo para compartir con nosotros cómo hacer para aprender, básicamente, si no me equivoco, así me explicó hace un ratito bien, cómo hacer para sacarle el jugo a las adversidades, ¿correcto? Exactamente. Para aprovechar Mira qué lindo un zoom. Mira. No tanto problema. No, mira, ya puse un zoom. Ahí se escucha. Después, Gisela, ¿sabes lo que tenés que hacer? Tenés que, creo que bloquear a todos para que nadie hable, solamente hables vos. Sí, a ver, Si... ¿desde dónde lo bloqueo? A ver. Abajo tiene que aparecer una opción bloquear a todos, si no me equivoco. A ver, espera. ¿Me decís cómo hago para bloquear a todos? No, ya. Sí. ¿Cómo se hace para bloquear? O si no, que cada uno se bloquee su micrófono, así se te escucha bien. Silenciar a todos. Ya está, silenciar a todos, ya está. ¿Acá? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, nuevamente mucho. Pero no lo escucho a Jaime. Ahí está. Ok. Bueno, nuevamente muchas gracias a la licenciada Gisela Rosenthal por brindarnos de su tiempo y nos va a explicar un poquito cómo hacer para sacarle el jugo a las adversidades de la cuarentena o de cualquier otro problema que podamos llegar a encontrar, cómo hacer para preocuparnos menos. Exacto. Así que, bueno, licenciada, todo suyo. Adelante, ok. Bueno, hola a todos. Gracias, Jaime, por invitarme. Y bueno, voy a en 2 líneas explicar qué es el coaching, porque como título grande decía curso de coaching y una persona me preguntó si iba a empezar un curso de coaching y le dije que no, pero esto tiene que ver con el coaching. El coaching es una disciplina que está orientada al logro de objetivos y está relacionada con el aprendizaje para que podamos lograr hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y la preocupación, que es el título de esta charla, tiene que ver con una anticipación ante los peligros. Y justamente las crisis las solemos ver como peligros. Y el tema es aprender a ver las crisis desde otro ángulo. A ver si podemos juntos aprender a pararnos desde otro lugar. Y vamos a empezar hablando sobre qué es una crisis. Una crisis, como la palabra lo indica, es una ruptura, es un corte, es una separación. Significa una fisura en el devenir natural de la vida. Hay un corte y ahí eso significa crisis. Y en chino la palabra crisis se escribe con 2 ideogramas. El primer ideograma significa peligro y el segundo significa oportunidad. Y va a depender de nosotros en cuál de los 2 lugares nos paremos. Solemos estar habituados en pararnos en el lugar del peligro y vamos a ver cómo podemos hacer para pararnos en el lugar de la oportunidad de crecimiento. ¿Y de qué depende que nosotros veamos una crisis como una oportunidad? Depende de algunos factores. Primero va a depender de qué interpretación le damos a lo que nos está sucediendo. Va a depender de las preguntas que nos hagamos frente a esa situación que estamos viviendo. Si nosotros nos vamos a estar preguntando ¿por qué me pasó lo que me pasó? O vamos a estar preguntándonos ¿para qué me está pasando lo que me está pasando? Y depende de la pregunta, yo me voy a dar una respuesta. Va a depender de las estrategias que usemos cuando estemos atravesando esa crisis y va a depender del sentido que le encontremos a esa situación. Y lo que nos va a ayudar mucho también es la decisión que tengamos de descubrir qué posibilidades me está trayendo ese desafío. Y nosotros solemos estar muy habituados que cuando nos sucede un hecho negativo, lo automático y lo normal es tener una reacción negativa. El tema es que nosotros tenemos la posibilidad de elegir cuál es la interpretación que le damos a esa situación. Y hay una estadística, no sé si es tan exacta, pero sí está escrita en algunos libros, donde dice que la vida es 10% lo que me pasa y 90% cómo reacciono frente a ello. Y quiero que esta frase se la acuerden. 10% lo que me sucede y 90% cómo reacciono. Y el gran poder que tienen las crisis es romper patrones de conducta. Porque cuando estamos muy cómodos y cuando estamos a gusto, nos cuesta, nos molesta y nos genera dolor salir de esa situación. Y el punto es que no sabemos
lo fuerte que somos hasta que nuestra única opción es ser fuerte. Y esto es el gran poder que tienen las crisis. Y en todas las crisis está presente algo que a nadie le gusta y a nadie nos gusta, que es esta incertidumbre. Pero también está escondida en todas las crisis la oportunidad. Aparte de la incertidumbre, está escondida la oportunidad. Y son en aquellos momentos de incertidumbre, de extrema incertidumbre, donde nosotros tenemos la capacidad de afrontarla y de convertirnos tener una presencia como edificante. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad. Es una capacidad que se aprende y que todos las podemos desarrollar. El tema es que si la incertidumbre no nos sirve de mucho, ¿por qué ocupa tanto espacio en nuestra vida esta incertidumbre? Y por un lado es porque no sabemos cómo manejar la incertidumbre. Y esta es la clave. La mayoría de las personas decimos que lo que más nos molesta es la incertidumbre. Pero lo que nos suele molestar es lo que surge de la incertidumbre, que es el rechazo y la resistencia a la incertidumbre. O sea, no es la incertidumbre en sí, sino que a mí me genera rechazo. No rechazo vivir con incertidumbre. El tema es que la incertidumbre siempre estuvo, está y va a estar siempre. La diferencia es que nosotros vivimos tapando la incertidumbre. La negamos, hacemos que no existe, hacemos como que no está, hasta que viene un sacudón, una situación de crisis, algo que nos corta el devenir natural de la vida y la incertidumbre se nos pone frente a nuestros ojos. Y vivimos la vida buscando todo lo que es opuesto a la incertidumbre. Tenemos la incertidumbre y nosotros buscamos las certezas. Y las certezas vienen de la mano del control. Y nos pasamos la vida buscando las certezas y el control. Y vivimos la vida creyendo que tenemos ese control. Hasta que una situación de crisis nos hace dar cuenta que lo que nosotros creíamos que es control termina siendo una ilusión de control. No es un verdadero control. Y esta incertidumbre viene para quitarnos esa seguridad y esas certezas que siempre creímos tener. Porque esas certezas y esa seguridad toda la vida las vivimos poniendo en el afuera, en las circunstancias. Y justamente no es ahí donde tenemos que poner ni las certezas ni la seguridad. Porque nuestro genuino crecimiento tiene que ver con hacernos responsables de nuestras acciones. Y tiene que ver con que no tenemos el control sobre las cosas que suceden. Entonces la clave es aprender a cambiar ese control que toda la vida nos pasamos persiguiendo por responsabilidad. Que la responsabilidad tiene que ver con esa habilidad de hacerme cargo, con esa capacidad de dar respuesta frente a las circunstancias que me suceden. La responsabilidad tiene que ver con elegir cómo me paro en el mundo, tiene que ver con abrir posibilidades para elegir, tiene que ver con adaptar las circunstancias a mis elecciones y no yo subordinarme a las circunstancias. Y tiene que ver con ser protagonista de mis elecciones y no ser víctima de las circunstancias. Y esto es un cambio de enfoque total. Y ser responsables tiene que ver con aprender a actuar con nuestras mejores habilidades según las circunstancias que nos estén tocando y según las circunstancias que estemos observando nosotros. Y tiene que ver con una declaración para nosotros los coaches. Las declaraciones, lo que yo digo, lo que saco en palabras, crean mundo. Y tiene que ver con una declaración de cómo quiero ser yo en el mundo, desde dónde me quiero parar. Y aparte de la incertidumbre, todas las situaciones de crisis traen una emoción que es una emoción más que básica, que es el miedo. Ante una situación de crisis, lo normal es que nos aparezca miedo, porque el miedo se activa, justamente está para eso, cuando hay una amenaza, cuando hay una situación de peligro, se me activa el miedo, porque me aparece cuando hay una situación amenazante. Y como todas las emociones, y así obviamente también el miedo, las emociones son biológicas. Yo no puedo elegir estar en esa emoción, porque me aparecen, se disparan por un acontecimiento en especial, se me dispara una emoción. Y como las emociones son biológicas, como el miedo, las emociones son hormonas en sangre. Yo puedo medir mi nivel de miedo a través de las hormonas. Porque cuando sentimos miedo se empiezan a producir cambios fisiológicos en mí, porque se activan todos los mecanismos que tienen que ver con la supervivencia.
Entonces, todos los circuitos neuronales que no tienen nada que ver con la supervivencia se cortan y toda la parte del cerebro pensante reduce su actividad y solamente se activan las que son autónomas y se reducen las que tienen que ver con nuestra voluntad, con nuestra parte pensante. Y las hormonas que se descargan con el miedo son las hormonas llamadas del estrés, que es el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Y estas hormonas se descargan cuando hay una situación real de peligro o cuando no hay una situación real de peligro, pero cuando el peligro es imaginario o cuando es exagerado, también descargamos estas hormonas. El tema es que estas hormonas, cuando se descargan en exceso y con varios acontecimientos o sostenidas en el tiempo, empiezan a ser perjudiciales para la salud, porque un exceso de cortisol hace que nuestro sistema inmunológico esté absolutamente reducido y un exceso de adrenalina nos puede dejar en vela toda una noche, porque estas hormonas del estrés tardan en reabsorberse. Y aparte este miedo también se activa porque me surge una preocupación, que la preocupación está relacionada con el futuro. ¿Qué va a pasar con el futuro? Y acá es donde me aparece la preocupación. Ya vimos la incertidumbre, vimos el miedo y vemos que el miedo se me puede activar por una preocupación también. ¿Y cuál es la función de la preocupación? ¿Para qué existe la preocupación? Entonces la preocupación aparece cuando hay una anticipación ante un peligro que se me pueda presentar en la vida. Y yo necesito buscar una solución frente a esa amenaza, frente a esa situación de peligro. El problema es cuando esa preocupación se empieza a hacer crónica, se hace reiterativa, yo no salgo de esa preocupación, estoy en ese círculo vicioso, en ese loop, y nunca encuentro una solución positiva a esa preocupación. Entonces esa preocupación se me convierte en un estrés tóxico, que desencadena, obviamente, como les expliqué antes, estas respuestas fisiológicas. Y la preocupación es el núcleo de la ansiedad y la emoción base de la ansiedad es el miedo. Entonces, yo tengo miedo, una faceta del miedo es la ansiedad y esta ansiedad me pone foco en la preocupación. Y en donde ahí empieza que mi mente empieza a buscar una salida a ver qué hago frente a esta situación que yo me siento amenazada. Y ahí es donde empieza todo el circuito de la preocupación. Y ahora vamos a ver un poco cómo es todo este ciclo de la preocupación, cómo comienza la preocupación. Y el ciclo de la preocupación comienza siempre con un relato interno, que tiene que ver con lo que yo me digo. Y esto es muy importante porque empieza a partir de lo que yo me estoy diciendo. O sea que las preocupaciones se expresan en palabras y son mucho más auditivas que visuales. Porque frente a un hecho, yo me empiezo a decir cosas, me empiezo a relatar cosas. Y a medida que me relato cosas, se me empieza a disparar una emoción y mi preocupación es gigante. Entonces esto es importante para tener en cuenta en el momento de cuando quiero controlar esa preocupación. El tema, yo puedo controlar ese círculo vicioso de la preocupación cambiando el foco. Porque cuando yo estoy preocupado, me enfoco en lo que tengo miedo, me enfoco en lo que temo. Y lo que tengo que hacer es enfocarme en la solución, no en lo que temo, sino hacer foco en la solución. Cuando yo hago foco en algo, agrando ese foco y el resto es como que no está. Por eso la preocupación se enfoca en el miedo y yo no puedo salir de ese miedo. Y tengo que poner el foco en lo positivo que es en la solución. El tema es que todas las personas nos preocupamos. El tema es que no todas nos preocupamos con la misma intensidad. Y acá está el tema, porque las emociones son energía en movimiento. Emociones y motion. Es energía en movimiento, energía que tengo en el cuerpo. El punto es la intensidad de esa emoción. Una cosa es tener miedo y otra cosa es tener pánico. Es la misma emoción con una intensidad absolutamente distinta. El tema es que no todos reaccionamos frente a un mismo hecho con la misma intensidad. Todos podemos tener miedo, pero no todos tenemos la misma intensidad de miedo. ¿Y cuáles son las características de las personas que se preocupan menos? ¿Cómo hacen para preocuparse menos? Por lo general, esas personas suelen ser optimistas porque tienen una perspectiva de que las cosas van a ir bien. Suelen tener una red de contención, tanto de amigos como de familiares, porque tienen con quién compartir sus preocupaciones. Y cuando yo puedo compartir mis problemas, compartir lo que me pasa, cuando yo saco esas emociones, las hago en palabras y las saco para afuera, se descomprimen.
Por otro lado, tienen una muy buena gestión emocional. Y la gestión emocional tiene que ver con involucrar la parte pensante en la emoción. Si bien la emoción es biológica, para aprender a gestionar esta emoción yo tengo que poner en funcionamiento mi cabeza. Y ahí es donde yo linkeo la parte más impulsiva con la parte pensante de mi cabeza. Y esto tiene que ver con la gestión emocional. Y hacer actividad física y comer sano. Y es importante mirar las cosas desde esta perspectiva, porque cuando nos preocupamos en exceso, empezamos a perder vitalidad emocional, nos volvemos sedentarios, nos aislamos, empezamos a estar pesimistas, quejosos y empezamos a tener malos hábitos, hábitos que no son saludables. El tema es que es absurdo pensar en eliminar las preocupaciones. Lo que sí es importante es aprender que las podemos gestionar y a reducir su intensidad. Y hay algo importante que tiene que ver con las preocupaciones. Yo les dije que las preocupaciones, el círculo empieza a partir de lo que nos decimos. Y a partir de lo que nos decimos, hay algo que se llama cómo interpretamos o clasificamos los hechos o las situaciones que nos pasan en la vida. Y según la interpretación o la clasificación que le damos a un hecho, va a estar ligada a la emoción que se me dispare. O, por ejemplo, si yo hago una línea recta, en donde cada hecho yo paso desde terrible hasta excelente, tengo un montón de graduaciones. Mientras yo las situaciones pasen dentro del rango de lo normal, van a pasar desapercibidas. El punto es cuando una situación está en los extremos, o cuando algo es terrible o cuando algo es excelente. Entonces, a partir de ahí, yo me empiezo a decir cosas. Esto es terrible, no lo puedo creer, qué calor, estoy tremendamente molesto. Me empiezo con un relato. Inmediatamente mi cuerpo empieza a segregar esas hormonas relacionadas con esa emoción. El tema es que si esa clasificación es una clasificación positiva, mi emoción va a ser placentera y me voy a sentir altamente motivada. Pero si esa evaluación va a ser absolutamente negativa, mi emoción va a ser una emoción no sana y me voy a sentir absolutamente desmotivada. Por eso es muy importante ver cuál es la clasificación que le damos a las situaciones que vamos viviendo. Y cada clasificación me va a disparar, como les dije antes, una graduación de emociones. El tema es si la mayoría de las veces nosotros clasificamos la vida de normal a excelente, vamos bárbaro, porque vamos a pasar desde emociones normales hasta estar motivados, hasta súper motivados, hasta sentirnos absolutamente fuertes y empoderados. El tema es cuando tenemos una tendencia a clasificar las cosas de normal a terrible. No pasa nada si hay circunstancias que así lo requieren. El tema es si tenemos el hábito de clasificar las cosas de normal a terrible. Y ahí es donde tenemos que prestar atención. Porque las palabras crean realidad. Y según las palabras que utilicemos, va a ser como nos sintamos. Y el tema es que lo que subyace atrás de los pensamientos, cuando nosotros empezamos a ver que solemos empezar a clasificar las cosas más tirando a lo terrible, y esto se genera en un hábito, tenemos que prender una luz roja y ver qué es lo que pasa. Porque atrás de los pensamientos hay algo mucho más profundo que subyace atrás de estos pensamientos, que tiene que ver con las creencias. Y tenemos que tratar de identificar cuáles son aquellas creencias que están ocultas detrás de todos nuestros pensamientos y poder detectar nuestros hábitos de pensamiento. Porque así como generamos hábitos de pensamiento, generamos hábitos emocionales. Y los hábitos se construyen a través de una repetición de situaciones que se terminan haciendo automáticas y empezamos a generar hábitos. Y como son automáticas, no nos damos cuenta, pero todas las personas tenemos hábitos absolutamente para todo. Para todo. Lo que pasa es que no los registramos. Y no los registramos porque los hábitos los incorporamos para ahorrar tiempo y energía. Y nuestro cerebro tiene que quedar disponible para nuevos aprendizajes. Pero solemos tener hábitos en donde enfocamos nuestros pensamientos, cuáles son las emociones recurrentes en nosotros. Y acá es donde tenemos que prestar especial atención. Y hay algunas, yo les traje como 3 estrategias o 3 tips para trabajar, para aprender a preocuparnos menos y salir
de este foco de preocupación. Y uno es un ejercicio que se llama el círculo de incidencia. Cuando estamos en una situación de crisis, en una situación adversa que nos está molestando, nos está incomodando, hay una frase que es importante tenerla en cuenta, que es: esta situación no me define, sino que me define lo que yo voy a hacer con esta situación. Y esto es muy importante, que la situación no me define a mí. Lo que me define es lo que yo voy a hacer con esta situación. Y a partir de acá es hacerme la pregunta: ¿qué cosas sí puedo controlar? Y acá viene el ejercicio. ¿Qué cosas sí yo puedo controlar? La mayoría de las cosas no puedo controlar, pero hay cosas que sí puedo controlar. Y hacer foco en eso. Entonces es agarrar una hoja y hacer 2 círculos concéntricos, uno adentro de otro. El círculo de adentro va a ser el círculo de incidencia. Y ahí empezá a notar todas aquellas cosas que vos tenés control, aquellas cosas que te preocupan pero que están a tu alcance, aquellas cosas que sí vos tenés el control de intervenir. Y hacete todo un listado de aquellas cosas que sí tenés control. Y en el círculo de afuera, que es el círculo que se llama fuera de mi alcance, fuera de mi campo de acción, escribí todas aquellas cosas que te preocupan pero que están fuera de tu incidencia, que vos no tenés posibilidad de intervenir. Y hacé un listado. De todas las preocupaciones que solemos tener en la vida, la mayoría suelen estar en el campo que está fuera, digamos, fuera de mi acción, en donde nosotros no podemos accionar. Yo en ese campo no puedo intervenir. En las cosas donde yo sí puedo intervenir son mis pensamientos y mis acciones, nada más. Yo puedo elegir lo que yo pienso y puedo elegir lo que hago. Lo que está fuera de mi campo de acción es lo que piensa y lo que hacen los terceros, sean mis hijos, sean mi marido, sean mis amigos. Yo no puedo intervenir en lo que piensa o en lo que hagan los terceros, y obviamente no puedo intervenir ya en las cosas más macro, ni en el dólar, ni en la economía, ni en que haya un paro. En esas cosas yo no puedo intervenir. Eso está fuera de mi campo de acción. Y las personas que son proactivas justamente son las personas que invierten tiempo y esfuerzo en lo que es su círculo de influencia. Se ocupan de las cosas en donde ellos pueden hacer algo. Y es acá donde tenemos que empezar a hacer foco, en las cosas donde yo sí puedo controlar. Y pararme ahí, en ese lugar. Y una vez que yo hice todo ese listado, hacer esas cosas que yo puedo hacer. Porque una vez que yo vea que las hice, voy a empezar a valorar todo el esfuerzo que estuve haciendo. Y esto me va a dar paz. Ahora también me pueden decir, bueno, está bien, yo hice todo lo que está dentro de mi campo de acción, pero las cosas no resultaron como yo quiero. ¿Cómo hago para igual tener paz? Porque en definitiva todos queremos vivir tranquilos y con paz. Entonces la segunda estrategia tiene que ver con aprender a gestionar un estado de ánimo que es la aceptación. Es empezar a trabajar la aceptación, que no es fácil, pero todos podemos trabajar la aceptación. Y la aceptación viene del latín, que es aceptare. Y aceptare significa recibir. Y es recibir voluntariamente. ¿Y es recibir qué? Es recibir paz. Es recibir templanza. Porque podemos aceptar. Aceptar tiene que ver con un estado de ánimo que tiene que ver con relacionarme con los hechos, con la realidad. Es vivir en armonía con aquellas posibilidades que me fueron cerradas. Estoy en paz cuando acepto las pérdidas, que no está en mis manos cambiar, porque probablemente haya otros planes para mí. Puedo relacionarme con el pasado desde la aceptación, porque lo que sucedió en el pasado no tiene necesariamente que suceder en el futuro. La aceptación no desconoce errores del pasado. Lo que la aceptación acepta es el hecho de que no puedo cambiar lo que pasó. Y me coloca en el camino de transformar lo que viene para adelante, es de transformar mi futuro. Es animarme a abrir una nueva etapa. Yo no puedo modificar, es reconciliarme con el pasado. Cerrar esa puerta y poner un foco en el futuro. Y parte de comenzar un trabajo de aceptación es dejar de preguntarnos por qué estoy viviendo esto y reemplazarlo por ¿para qué estoy viviendo esto?
Porque el para qué estoy viviendo esto me pone en un lugar de aprendizaje, me pone en un lugar de posibilidad para poder construir desde otro lado. No digo que es sencillo, no digo que es fácil, pero es muy importante aprender a trabajar la aceptación, porque tiene que ver con aceptar aquellas cosas que están fuera de mi control o aceptar aquellas cosas que yo hice todo el intento, igualmente no se me dieron. Y otro tercer punto tiene que ver también con trabajar un estado de ánimo que tiene que ver con el optimismo, desarrollar el optimismo. El pesimista ve la dificultad en cada oportunidad y el optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Y uno de los mayores frenos para el crecimiento es justamente el pesimismo, porque es una anticipación negativa al futuro. Y esto me trae ansiedad. Ser pesimista me trae ansiedad, porque es la sensación de que nada va a ir bien, que no hay futuro, que no voy a tener éxito, y si lo tuve fue de casualidad. Y el pesimismo nos lleva a nutrir nuestra mente de imágenes negativas. Y esto hace que seamos más propensos a recibir estas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es un filtro. Nuestro cerebro filtra aquellos estímulos externos que estén en concordancia con lo que yo ya tengo previamente cargado en mi cabeza. Y las cosas que no estén en concordancia con lo que yo ya tengo cargado, no las veo, no las registro, pasan de largo. Entonces, esto hace que yo confirme lo que yo ya tengo previamente cargado y dejo de largo todas las oportunidades que se me presentan que me es imposible verlas por esta percepción selectiva que tiene que ver con el funcionamiento cerebral. En cambio, el optimismo tiene que ver con la tendencia de esperar a que el futuro me va a traer buenos resultados, tiene que ver en siempre enfocarme en que va a haber una solución, tiene que ver con la perseverancia, y la perseverancia es clave para aquellas personas que quieren lograr metas y objetivos. La perseverancia es clave porque la perseverancia hace que frente a un error yo lo vea como un aprendizaje, no lo vea como un fracaso. Y hace que yo siga para adelante, que yo siempre pueda enfocarme en la meta y en ese objetivo. La perseverancia es clave y el optimismo me hace trabajar en esta perseverancia. Y lo que es importante también del optimismo es que el optimismo no tiene que ver con una intensidad de sentir euforia, sino tiene que ver con una frecuencia, y tiene que ver con una frecuencia de pequeños acontecimientos que los valoremos como positivos. Y tiene que ver con una actitud esperanzadora, tiene que ver con focalizarme en lo positivo, como les dije antes, tiene que ver con ser agradecido por las oportunidades que tuve y desapegarme a lo que no fue tan bien. Tiene que ver con confiar en que lo mejor está por venir y ver las cosas de una manera que a mí me empodere. Y yo tengo que aprender a crear hábitos de optimismo. Y crear hábitos significa empezar a tejer redes neuronales. Estos son los hábitos desde lo que son las neurociencias. Es empezar a tejer redes neuronales dentro de mi cabeza. Crear nuevos hábitos que automaticen una actitud optimista en la vida. Y lo primero para trabajar esto es practicar lo que llamamos el desapego. Es el soltar. Porque el soltar viene de las creencias de cómo deberían ser las cosas. Cuando yo tengo la creencia de cómo las cosas deberían ser, a mí me cuesta soltar, me cuesta desapegarme. Y como el pesimismo es consecuencia del miedo y me genera una necesidad de control y apego. Y el pesimismo tiene que ver con la creencia de que no va a haber suficientes oportunidades, por eso yo retengo las cosas. Tiene que ver con que no hay abundancia. Tiene que ver con que no va a haber oportunidades, no va a haber otra vez otras oportunidades. Entonces se desprende de esta creencia. En cambio, ser optimista tiene que ver con confiar que siempre van a existir nuevas oportunidades. Y saber, no desde el sentido de la expectativa, porque la expectativa siempre está puesta en el afuera, sino tiene que ver con saber que van a haber nuevas oportunidades y soltar el cómo y el cuándo. El cómo y el cuándo yo no lo sé, pero sí tener esa confianza de que voy a tener nuevas oportunidades. Es hacerle lugar a esa incomodidad, es hacerle lugar a esa pérdida, aceptarla, transitarla, entenderla como parte de un proceso necesario para que las cosas estén mejor. Y para cerrar, que igual ya quedan poquitos minutos, les quiero contar una historia
que sucede, esto pasa en el país de Namibia, que queda en África. Los habitantes del desierto de Kalahari, que queda en Namibia, ellos tienen una técnica muy efectiva para cazar monos sin hacerles daño, sin hacerles ningún rasguño. Ellos realizan un pequeño hueco en un termitero. Un termitero es un nido que construyen las termitas. Entonces ahí ponen semillas de melón y los monos, que son súper curiosos, van ahí a agarrar las semillas de melón. Entonces esperan que los monos vayan, el mono va, mete su mano en el hueco, en el termitero, y cuando agarra las semillas, intenta sacar la mano y no puede sacarla, porque su puño cerrado es mucho más ancho que el diámetro de ese hueco. Entonces ahí los cazadores aprovechan, se acercan al mono, le ponen una soga al cuello y lo atrapan, lo cazan. El mono obviamente se desespera al ver que lo sujetan, pero al ver que no puede salir, ya está, el mono es cazado y lo retuvieron. Pero lo curioso de esta situación es que el mono puede liberarse. ¿Cómo? Él podría soltar las semillas y su mano sale, así como la puso sale. Pero este mono no lo hace. El mono se aferra a estas semillas y por no querer soltarlas, pierde la libertad. Y este mono, o los monos, no tienen uso de razón. No se dan cuenta que por no soltar son capturados. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros los seres humanos sí tenemos uso de razón y tenemos la capacidad de aprender a soltar para estar un poquito más livianos y un poquito más libres. Y vuelvo a lo que dije al comienzo, que siempre estamos muy habituados a creer que cuando nos sucede algo negativo, lo normal y lo automático es tener una reacción negativa. Y el punto es, ¿qué elijo interpretar frente a lo que me está pasando? Y tiene que ver con este porcentaje que es, la vida es 10% lo que me sucede y 90% cómo reacciono frente a ello. Bueno, espero que les haya gustado y no sé si alguno me quiere hacer alguna pregunta, que se quedan algunos minutos. Vamos a darle la posibilidad de que si alguien quiere preguntar, como que dijo, igual fue bastante clara, recontra clara la licenciada, pero siempre quedan por ahí dudas, así que tenemos unos minutos para que alguien se quiere preguntar pueda preguntar. Sí. Hay una opción de levantar la mano, si no me equivoco, licenciada, ¿no? Sí, espera. Ay, ¿cómo hago para ver? Espera. ¿Cómo hago para ver? A ver, ¿cómo? Bueno, espera. No sé, espera. Ahí no puedo ver. Espera un minuto. Bueno, no, espera. ¿Yo puedo preguntar algo? Sí, pregunta, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre, digamos, la ansiedad, como estuviste comentando, ¿no? Digamos, ¿cómo sería el manejo de la ansiedad estando en esta situación en cuarentena, digamos? Sobre estar en la casa y no poder hacer las cosas que uno hace normalmente. Bueno, por un lado es el ejercicio que yo les expliqué antes, que tiene que ver con el círculo de incidencia. Es saber que hay cosas que no puedo controlar y aceptar que hay cosas que no puedo controlar y hacer foco en las cosas que sí puedo controlar. Yo no puedo controlar el tema de estar en mi casa, porque así, digamos, es la situación, así es la pandemia, pero sí puedo elegir qué hacer. Pero sí, digamos, esto nos pasa a todos, pero sí puedo elegir, digamos, dentro de mi casa qué es lo que puedo hacer. Digamos, yo no puedo ir y salir y tener reuniones, digamos, ir a la casa de mi mamá, ir a la casa de mis amigos, pero sí quizás puedo vincularme a través de esta herramienta que es el Zoom. Entonces, hacer foco en lo que sí puedo hacer. Eso por un lado. Es qué cosas sí puedo hacer. O sea, no focalizar, porque si vos te focalizas en lo que no podés hacer, esta ansiedad va a ser cada vez mayor. Esto por un lado. Entonces, por un lado, focalizar en lo que sí podés hacer. Aceptar lo que no podés hacer. Y después hay ejercicios para lo que es el manejo de la ansiedad, que hay ejercicios de respiración, que son técnicas de respiración que justamente es para aplacar la ansiedad.
Hacer actividad física también es muy bueno para la ansiedad porque tiene una descarga hormonal de hormonas absolutamente placenteras y positivas que a nivel fisiológico que son muy buenas. Entonces es bueno, digamos, si bien estamos dentro de nuestra casa, quizás bajarse alguna aplicación para hacer algo de actividad física, cualquier cosa que te guste. También es bueno para evitar que la cabeza se me vaya, porque los estados de ansiedad o de preocupación me suelen pasar o por algo que pasó, estoy anclado en un pasado, o porque estoy anclado en un futuro, en las cosas que van a venir. Y nos suele costar estar en el presente, es donde más nos cuesta estar. Entonces quizás buscate alguna actividad que te sea placentera, que te guste, que te dé placer, lo que sea. Leer, alguna actividad artística, gimnasia, cualquier cosa en donde a vos te ocupe el 100% de tu foco de atención y donde en ese momento estés concentrado en eso que te está dando placer. Esto ayuda mucho para gestionar la ansiedad también. O sea que buscar algo para ocupar el lugar de eso. A eso me refiero. Para que tu foco de atención esté en una actividad un rato, que esté en una actividad donde ese foco de atención esté en algo que a vos te genere placer y evitar que tu cabeza por la ansiedad se te empiece a disparar a futuro. Estos son gracias. No, por favor. Sí, te entendí. Digamos, como que tendría que buscar algo para ocupar eso en otra cosa, digamos, a un área dentro de mi casa, porque salir no se puede, ver a amigos, familiares, ni siquiera ir a la plaza de caminar. Pero focalízate, si vos te vas a focalizar que no podés ir a la casa de un amigo, te va a generar ansiedad. Pero si te focalizás, ¿cómo puedo ver a un amigo? Yo puedo generar una reunión de Zoom, te estás focalizando en lo que sí podés hacer. Vos podés tener un vínculo con tus amigos, focalizate en lo que sí podés hacer de ese vínculo. Claro, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Acá había una pregunta más en el chat, que escribieron por chat. Sí, a ver, decime. Te la leo. ¿Cómo sería? Te la voy leyendo si querés. Sí. Acá Mónica Greenberg escribe: ¿cómo sería esto de soltar? ¿Refiere a no pensar más en lo que te salió mal o no te salió, o tiene que ver con los malos pensamientos? Tiene que ver, no, porque la primera opción que me dijiste tiene que ver con tapar y poner las cosas bajo la alfombra, y eso no es soltar. Soltar tiene que ver justamente con trabajar mis pensamientos. Digamos, todo radica en trabajar lo que tengo en la cabeza, mis pensamientos, porque mis pensamientos es lo que va a disparar las emociones. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar mis pensamientos, empiezo a trabajar las cosas que no se dieron, que estuvieron fuera de mi control, empiezo a trabajar que hay cosas, yo no puedo decidir lo que me sucede en la vida, pero sí puedo decidir cómo transitar eso que me sucede. Si yo puedo poner el foco en el cómo transitarlo, voy a aprender a aceptar. Pero si yo voy a poner el foco en lo que yo quiero que me pase, esto me va a dar ansiedad, porque yo no puedo elegir lo que me va a pasar. Sí, yo puedo tener, digamos, generar una sincronicidad y hacer las cosas de determinada manera para que quizás se acerquen a lo que yo quiero. Pero yo no tengo el control. Yo puedo hacer las cosas de una manera de excelencia, pero eso no me asegura que los resultados sean exactamente iguales a como yo quiero. Entonces, esto tiene que ver con la aceptación. Y es aceptar también que lo que pasó no tengo posibilidad de cambiarlo. Como amigarme con ese hecho que yo no puedo cambiar y que me permita seguir construyendo futuro. Porque el problema es cuando yo me quedo anclada en un pasado y no puedo avanzar y empiezo a arrastrar cosas del pasado. Oh, se cortó. Bueno. ¿Se cortó? Sí. ¿Terminó?